Tras los últimos hechos acontecidos en Venezuela, nos hemos visto abrumados por una oleada de propaganda antivenezolana. Es por ello que me veo con la obligación moral de aclarar lo que está pasando en el país bolivariano. Brindaré un poco de luz sobre su situación desde un punto de vista geopolítico y materialista. Lo que está pasando en Venezuela es un proceso que Estados Unidos ha llevado a cabo sobre todo en las últimas décadas en varios países. Se trata de un intento de golpe de Estado dirigido por la administración estadounidense. Esta misma táctica la hemos observado en Irán, Irak, Libia, etc. Como los propios mandatarios norteamericanos afirman, lo que quieren es mandarlos a la edad de piedra, lo que significa que lo que quieren es destruir Venezuela, mediante el apoyo de una oposición terrorista y el acorralamiento del país por medio de la colocación de gobiernos títere, especialmente Colombia y Brasil, cuyos gobiernos son particularmente agresivos con Venezuela. A continuación vamos a estudiar los hechos acontecidos uno por uno. El pasado 20 de mayo del 2018, el presidente Nicolás Maduro fue reelegido por una mayoría aplastante, con más de 6 millones de votos. Durante el proceso electoral, varios organismos internacionales acudieron como observadores. Alabaron la rigurosidad y sofisticación del sistema electoral venezolano. No hubo evidencia alguna de irregularidades. La Unión Europea fue invitada al evento, pero se negó, ya que es más fácil recurrir a la mentira y a los rumores cual programa del corazón. Entre estos organismos figuran el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, la Comunidad de Estados del Caribe o la CNE. Todos avalaron la victoria de Maduro. Por lo tanto, la posibilidad de fraude fue descartada hace meses. Otra supuesta irregularidad señalada fue la negativa de la participación de la oposición. Lo cierto es que todos los contrincantes del presidente venezolano eran opositores, lógicamente, y todos reconocieron su victoria. Además, el partido opositor principal se abstuvo, y esa fue su decisión, no la del gobierno. Estamos hablando de unas elecciones limpias, un presidente legítimo, una oposición que se abstuvo voluntariamente e intentó boicotear los votos. Además, impidió la asistencia de la ONU. Respecto al marco internacional, nos encontramos con una comunidad que mira por sus intereses y no por la democracia, dispuesta a defender esta violación contra el derecho internacional. Ya nos hemos situado en el contexto. Ahora pasemos a analizar el intento de golpe de Estado. ¿Quién es Guaidó? Este hombre es miembro de la Asamblea Nacional. Pertenece a Voluntad Popular, partido vinculado a grupos guarimberos o células terroristas de extrema derecha, culpables de numerosos asaltos a hospitales y cuarteles. El fundador y presidente de este partido es Leopoldo López, quien cumple condena por graves crímenes contra la patria. Vamos, que hasta Pablo Casado es un rojo al lado de esta gentuza. Cabe señalar que un importante sector de la oposición venezolana quedó en shock tras las acciones llevadas a cabo por Guaidó. Hasta el propio Capriles quedó desconcertado, pues son un tanto desconcertantes a priori. No obstante, detrás de este circo mediático hay una estrategia. Voluntad Popular llamó al boicot, sin tener mucho éxito, pues la participación aumentó. El partido opositor no presentó candidatura, con la excusa de que estas elecciones eran ilegítimas, hecho que ya se ha demostrado que es totalmente falso. Todo ello para que al final, apelando a la abstención que hubo de votos, Guaidó se declarase presidente. En otras palabras, se autoproclama presidente sin haberse presentado a las elecciones siquiera. En cualquier caso, este intento de golpe de Estado no va a prosperar por la simple razón de que Maduro cuenta con el respaldo del pueblo y militar. Hace poco, un 98,5% de los militares juraron lealtad al presidente Nicolás Maduro. Guaidó no es más que una marioneta de Estados Unidos, y me atrevo a afirmarlo remitiéndome a los hechos. Guaidó ha manifestado abiertamente su intención de privatizar todo el petróleo y vendérselo a los yanquis por 4 perras. Actualmente la administración estadounidense está intentando llevar a cabo un importante movimiento de saqueo de bienes y activos venezolanos para crear una comisión y otorgársela a Guaidó.
Otra estrategia remarcable es una que recuerda a Siria. Se trata de enviar unas supuestas ayudas humanitarias que Venezuela no necesita. A las estadísticas me remito. Estos datos demuestran una positiva evolución en la situación alimentaria de Venezuela en comparación con otros países en su misma situación. Esto no es más que un pretexto para enviar de forma encubierta armamento a las guarimbas, tal y como hicieron con los cascos blancos en Siria. Considero la oposición venezolana ilegítima, pues es ficticia al nacer de la división creada por injerencias extranjeras y no por el verdadero descontento popular. Se trata de un sector de la burguesía que, como pueden ver, viven de las subvenciones proporcionadas por el imperio. No son más que unos vendepatrias sin dignidad, dispuestos a utilizar niños soldados en sus atentados. Son equiparables a ISIS. Estados Unidos no pasa a la invasión porque no cuenta con el contexto propicio. Está debilitada por su actual estado de decadencia como potencia hegemónica en el llamado patio trasero. Además, no cuenta con el suficiente respaldo internacional. Por el momento seguirá asfixiando a Venezuela con sus sanciones y bloqueos. Ante esta situación de inestabilidad económica y terrorismo, muchos critican la postura del presidente venezolano, quien sigue insistiendo en el diálogo y en la paz. En circunstancias normales, lo suyo sería el fusilamiento de Guaidó por traición, pero en un mundo globalizado y lleno de propaganda de guerra, las cosas no son tan sencillas. Maduro no es perfecto, pero tampoco es el fantoche revisionista y pacifista que muchos proclaman. A mi parecer, el origen de los problemas ideológicos del chavismo parten de que es una revolución que nace en unas elecciones democráticas y pacíficas, y no por un levantamiento popular completo. Todo eso sumado a la trágica y temprana muerte del comandante Chávez. En cualquier caso, eso no la deslegitima, solo la limita. No obstante, les invito a salir de ese escepticismo con la revolución bolivariana y a analizar la situación, que es bastante complicada. Si Maduro se pusiese a fusilar a todos los terroristas de la oposición, probablemente Estados Unidos vería ahí la motivación que necesita para justificar la invasión. No creo que haya más razones lógicas que esa. Te podrá gustar más o menos el PSUV, pero es el único partido que garantiza la defensa nacional. Además, la postura del presidente está empezando a evolucionar y está hablando incluso de armar al pueblo si hace falta. Por muy poderoso que sea el imperio, jamás podría derrotar a un país entero de ejército, y eso lo vimos en Vietnam. Tampoco ignoremos el importante papel de las potencias de China y Rusia, que ya han manifestado su incondicional apoyo a la República Bolivariana. La tensión de estos últimos meses ha incrementado debido a la colocación del gobierno de Duque, Bolsonaro y Macri. Venezuela está rodeada. Sin embargo, cabe señalar la debilidad de estos gobiernos y la naturaleza volátil de este tipo de estados. Ni siquiera los propios yanquis confían en ellos. Además, estamos hablando de una guerra a escala internacional al lado de la frontera con Estados Unidos. No es lo mismo que generar conflictos en Oriente y otros sitios lejanos, pues la consecuente crisis humanitaria les acabaría proporcionando una enorme oleada de inmigración masiva. Las agresiones imperiales no cesarán en toda Latinoamérica hasta que ésta no genere un bloque antiimperial y socialista. Lejos de ser esta la realidad, los países de Sudamérica y el Caribe intentan sobrevivir como buenamente pueden, y sin duda uno de sus ejes combativos más importantes es Venezuela. Trump no es ese loco que actúa sin pensar. Además, detrás de su administración figuran grandes estrategas como Pompeo, quien confirma que los intereses de Estados Unidos residen en las reservas petrolíferas de Venezuela. Estados Unidos, simplemente como potencia mundial que es, necesita asegurar sus recursos, que vienen de la explotación del tercer mundo. No niego que Venezuela tenga problemas.
Vivir en Venezuela no tiene que ser un camino de rosas. Es evidente que se enfrenta a enormes retos económicos y sociales, pero antes hay que combatir al foco del origen de estos problemas. La prioridad es superar el modelo rentista petrolífero impuesto por los estadounidenses hace ya más de un siglo. Y para ello deben pasar por este duro proceso de liberación electoral y constitucional. Debemos apoyar como buenos camaradas a nuestros hermanos venezolanos, que con tanta valentía están plantándole cara al imperio, y están dispuestos a armarse y llegar hasta el final por la defensa y la liberación de la patria. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno!